Gracias por estar aquí y asistir a esta conferencia de prensa. Es en torno a que presentó una servidora un punto de acuerdo para exhortar a los institutos electorales locales y a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia de todos los estados para que en el ejercicio de sus facultades coadyuven en la revisión de los formatos 3 de 3 contra la violencia. Para el conocimiento de los que hoy nos encontramos aquí, la 3 de 3 contra la violencia es una propuesta que nació por parte de diputadas de la legislatura pasada, de la 64ª, y por supuesto reconocerle siempre a sociedad civil, a los contingentes, a las mujeres que participaron para poder hacerlo realidad en el año 2020, ya que el INE acogió y aprobó como una medida aplicable a los partidos políticos a partir de esa fecha, y su objetivo es que en los próximos comicios electorales de este año, que son en 6 estados, que es Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Quintana Roo, los partidos políticos soliciten a sus candidatas y candidatos a afirmar de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar, delitos sexuales o como deudores alimentarios. Esta medida es fundamental en el marco de la lucha y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes de este país. No podemos permitir que agresores de mujeres contiendan por cargos de representación popular. Las personas servidoras públicas deben probar una trayectoria honrada y que sea compatible con los valores y principios de nuestra democracia. Por ello es que esta propuesta de punto de acuerdo va en 2 sentidos. Primero, que los institutos electorales locales, mejor conocidos como OPLES, hagan una revisión de la 3 de 3 y confirmen la veracidad de los datos, de la información que entregan las y los candidatos al momento de registrarse. Esto es importante, ya que como se ha documentado, solamente 8 organismos electorales de los 32 que existen en el país llevaron a cabo esta tarea de verificar si lo declarado por las y los candidatos era cierta. Segundo, que las autoridades judiciales, así como las procuradurías o fiscalías de las entidades proporcionen la información necesaria para que la autoridad electoral la contraste con lo declarado en su declaración 3 de 3. Respecto a este tema, debemos resaltar que en el caso del pasado proceso electoral, cuando se realizaron solicitudes de este tipo, 102 autoridades, repito, 102 autoridades reportaron que la información no existía. 8 que no contaba con la información y 6 que no eran competentes para realizar la solicitud. Esto nos habla de que necesitamos que todo el aparato del Estado mexicano se sume a una política integral de erradicación de la violencia contra las mujeres. Y esta lucha, compañeras, compañeros, esta lucha es de todos, es por las mujeres. Y aquí las compañeras diputadas, el grupo parlamentario de Morena, siempre estaremos del lado de las mujeres, trabajando por una sociedad que ponga a las mujeres al frente, los derechos al centro, y lo hemos dicho claro y fuerte, los violentadores fuera de cualquier espacio de poder o decisión. Y por eso estamos aquí, por eso agradezco mucho la presencia de mis compañeras, compañeros y por supuesto de nuestra vicecoordinadora Leida Alavés para darle mayor fuerza y contundencia a este mensaje. No queremos violentadores en ningún espacio de decisión, los queremos fuera y lejos de donde se puede cambiar la política pública y la vida de mujeres y niñas de este país. Entonces, agradezco mucho su presencia y le cedería también el uso de la palabra a mi compañera y vicecoordinadora Aleida Alavés. Gracias. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Pues efectivamente en esta ocasión se presentará este punto de acuerdo de la diputada Julieta Vences para prevenir que personas con antecedentes condenatorios de violencia de género o familiar accedan a espacios de representación popular. Este es un tema que tenemos pendiente de discusión en un dictamen de puntos constitucionales en donde ya se incluye esta obligación del Estado de garantizar
que los requisitos para elegibilidad de altos funcionarios, del presidente de la República, de senadores, de ministros de la Suprema Corte, del fiscal general de la República y en general todo alto funcionario o funcionaria, no tener antecedentes condenatorios de violencia familiar o doméstica, no tener delitos de agresión sexual o intimidad corporal y no estar registrado como deudora de pensión alimentaria. Esto lo tenemos que afianzar en la Carta Magna. No puede quedar en un punto de acuerdo, que ahora lo vamos a hacer así porque no hemos podido trascender esta reforma constitucional, pero también hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios para que a la brevedad se discuta este dictamen de igualdad sustantiva y que ahí se incluyan no solo este precepto, otros más que hacen menos drástica la brecha salarial entre mujeres y hombres, que son iniciativas de compañeras de este grupo parlamentario que queremos también afianzar en la Constitución, así como el que la paridad no sea solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todos los poderes, incluido el autónomo, en las universidades, que esto sea ya una dinámica en la sociedad. No se trata de eliminar al sector que lamentablemente tiene estas prácticas en la población de violencia, sino de ir empujando para una sociedad que se torne en respeto mutuo y que tengamos una convivencia más pacífica, más sana, y que esto nos lleve a no tener que estar haciendo llamados, sino a tener ya condiciones reales de equilibrio en la vida social. Por eso saludo y agradezco a la diputada Julieta Vences que mediante este punto de acuerdo hagamos este llamado, no solamente a que las autoridades en este proceso electoral actúen, sino también que ya se regule esto en nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputada Leida Alavés. Le cedería el uso de la palabra a la compañera Olimpia Girón, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas gracias a todas y a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, en la Comisión de Igualdad de Género estamos muy preocupadas y estamos ocupadas en el avance del tema. No es posible que las autoridades y los funcionarios, y me refiero a las fiscalías, no le den seguimiento a un tema tan importante. Los representantes populares somos objeto de crítica y demás, y tenemos que dar una rendición de cuentas clara. Por lo tanto, el punto de acuerdo que presenta mi compañera Julieta Vences va a ser apoyado indiscutiblemente por el grupo parlamentario de Morena, así como por otros grupos parlamentarios, porque estamos hablando de un tema importante y trascendente para el país y para la realidad que vivimos todas las mujeres en el mismo. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, querida Olimpia. También agradezco la presencia de la presidenta de Derechos Humanos, Nelly Carrasco. Muchas gracias, presidenta, por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Le cedería el uso de la palabra a nuestro compañero Hamlet García. Buenas tardes. Quisiera comentar un tema de actualidad, porque pareciera que este punto de acuerdo pudiera no tener un efecto inmediato o sólido, pero la realidad es que en una de las entidades federativas que tienen proceso electoral este año, hay un caso grave de violencia política de género. Muchos medios de comunicación retomaron en el año 2020 el caso de un legislador del estado de Durango llamado José Antonio Ochoa Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional, quien fue apodado como Lord Huevos. Y le pusieron Lord Huevos los medios de comunicación y la sociedad civil porque entró al Congreso del Estado de Durango y le entregó una caja de huevos a la legisladora de nuestro partido de Morena, Sandra Lilia Amaya Rosales. Hoy Lord Huevos está inscrito como precandidato por el Partido Acción Nacional para competir por la alcaldía de Durango, una de las ciudades más importantes del país, y recordemos que este año que se disputan 6 gubernaturas, solamente hay elecciones para alcaldes en Durango.
Nos parece que es un despropósito que el PAN le otorgue espacio a este personaje. Fue sancionado por el OPLE, sin embargo, la Sala Superior determinó que quien tendría que haberlo sancionado es el Congreso del Estado, pero sí se identificó el acto de violación a los derechos político-electorales de la compañera y a su dignidad como legisladora y a sus derechos como mujer. En este caso, bueno, nuestro reclamo es precisamente para el Partido Acción Nacional en el estado de Durango a que no postule a este personaje y un llamado de atención tanto al Congreso del Estado como al OPLE, como también a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Durango, con quien nos entrevistamos la semana anterior y les expresamos nuestra inconformidad. Esperamos que todas estas instituciones actúen en consecuencia y que no se permita que un personaje de este tipo compita por un cargo tan relevante. En el caso de que se apruebe su registro en las próximas semanas, anunciamos que desde la representación de Morena vamos a impugnar esta determinación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Hamlet. Le cedería el uso del micrófono a nuestra compañera Judith Tanori. Pero hay que anunciar. Coméntalo, Judith. Nos esperamos al minuto solemne. Sí, firmes todos. Firmes todos. De pie, por favor, compañeros. De pie. Y firmes. Vamos a escuchar el himno nacional, por favor. Que vayamos, dice Aleida. Sesión solemne. Le cedería el uso del micrófono a mi compañera Judith Tanori. Muchas gracias. Volviendo entonces al punto de acuerdo que nos convoca para hacer cumplir la ley 3 de 3. En México ha sido a partir de la lucha que han dado miles de mujeres que nos antecedieron que hoy podemos ejercer nuestros derechos políticos. No ha sido un camino fácil de ganar el voto para las mujeres, la posibilidad de ser candidatas ni el tema de la paridad. Tampoco fue fácil lograr la tipificación de la violencia política en razón de género, ni por supuesto la ley 3 de 3 que impide la participación de violentadores en candidaturas. Nada de eso nos fue regalado, al contrario, nos había sido impedido un derecho básico por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, hubo en nuestro género mujeres que alzaron la voz, resistieron y debatieron en defensa de los derechos de todas nosotras. Hoy, más que nunca, necesitamos el compromiso de todas las autoridades y los organismos públicos del Estado para ejecutar y hacer cumplir a cabalidad la ley 3 de 3. Porque sí, nosotras creemos que lo personal es político y resulta inconcebible que haya un mecanismos que permitan violentadores en candidaturas para un espacio de poder. ¿Cómo un hombre sancionado por deuda alimentaria con su familia va a recibir y ejercer recursos públicos? ¿A dónde podría llevar eso a nivel municipal? ¿Cómo alguien que ha sido sancionado por violencia sexual va a idear leyes favorables en representación de miles de mujeres? Esto no tiene sentido. En el contexto actual, donde de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de violencia familiar en 2021 registró un máximo histórico con un total de 253,739 carpetas de investigación abiertas en los 32 estados del país, lo que representa un incremento de 15% con respecto a 2020. Necesitamos hacer cambios firmes. Sabemos, por si fuera poco, que esta cifra de violencia familiar es en realidad mayor porque no contempla la cifra negra que ha aumentado durante el encierro en la pandemia. Por eso hoy nos sumamos a este exhorto y a este acuerdo para que esos logros de las diputadas federales en la 64 legislatura, realizados de la mano de las activistas, las mujeres de colectivas feministas y de organizaciones de la sociedad civil, así como de académicas preocupadas por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, no sea en vano. Las mujeres feministas hacemos hoy este llamado a los organismos electorales locales, a las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia para que asuman su responsabilidad histórica con las mujeres y cumplan con su parte en contra de la violencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le cedería el uso de la palabra a nuestra compañera Noemí Salazar. Buenas tardes a todos. Reforzando todo lo que se ha comentado aquí, el día de hoy, como mujer activa en la política y secretaria de la Comisión de Igualdad y Género, me sumo a la proposición de punto de acuerdo de la compañera Julieta Vences. Lo anterior, en la coyuntura de comicios electorales que vivirá nuestro país en 6 entidades federativas, es importante garantizar que a través de los partidos políticos locales se prevengan, atiendan, sancionen y, en su caso, reparen cualquier acto de violencia hacia las mujeres que participan en el proceso electoral, con la finalidad de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. La propuesta salió de Morena, pero desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es necesario decirles a todas las compañeras que participarán en el proceso electoral que no están solas y que desde este espacio impulsaremos la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Hoy somos la legislatura de la igualdad de género, pero queremos que esta equidad se replique en todos y cada uno de los espacios de este país. Nuestros candidatos y candidatas deberán cumplir con estos requisitos, ya que somos la racionalización jurídica del poder político, la transformación del poder de hecho con poder de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Noemí. También agradecer a nuestro compañero Marcos Rosendo, que también está acompañándonos. Muchas gracias por sumarte, Marcos. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Agradecerle a nuestra compañera también, Lidia Pérez Bárcenas, por estar aquí. Le cedería el uso del micrófono a nuestra compañera María Clemente. Soy al revés. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Desde la Coordinación Temática de Igualdad, Diversidad e Inclusión Social del Grupo Parlamentario, igualmente, como nuestras compañeras, estamos muy preocupados quienes trabajamos en la coordinación y por eso acompañamos este punto de acuerdo para hacer este llamado, porque estamos en vísperas del inicio de las campañas políticas en varios estados de la República, en Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. En ese sentido, considero que este punto de acuerdo que exhorta a autoridades locales y a los organismos competentes a cumplir con los formatos 3 de 3 contra la violencia resulta por demás importante, dado que hemos visto cómo constantemente omisiones y negligencias en torno al tema en las entidades. ¿Por qué insistir en este cumplimiento? ¿Por qué no? Tan solamente en el año 2020 y hasta mayo del 2021, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género. En 2020 se registraron 220,031 casos de violencia familiar, que es la cifra más alta que ha existido desde el año 2015. Asimismo, la encuesta de seguridad pública urbana estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y o acoso callejero durante el segundo semestre del 2020. El 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre del 2020, no fueron denunciados. En ese sentido, las ciudades que exhiben mayor cifra negra, muy cercana al 100%, son la zona metropolitana de La Laguna, en Durango, y Coahuila, Nogales, Sonora y Tlaxcala. De acuerdo con las cifras publicadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, anualmente se inician más de 90,000 procesos con un 90,000 procesos judiciales en materia familiar y casi un 50% de estos casos se convierten en asuntos relacionados con una obligación de proporcionar alimentos, ya sea de manera exclusiva o en conjunto o a otras peticiones. Es decir, a nivel nacional tenemos una problemática muy grande y muy importante
importante en materia de violencia, así como de responsabilidad económica y afectiva por parte de los padres que deben de atacarse desde todos los frentes. No debemos permitir que agresores o deudores alimentarios continúen por cargos de representación proporcional. Ningún candidato más, ninguna persona más puede siquiera ser candidato de ningún partido político, ningún deudor alimentario, ningún acosador y ningún violentador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias. Agradezco la presencia también de los compañeros Maximiano Barbosa, que está con nosotros, también nuestro compañero Armando Cavada y muy en especial a nuestra compañera Claudia Hernández Sáenz, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. Muchas gracias, querida Claudia. Le cedería el uso del micrófono a nuestra compañera Salma Luébano y cerraríamos con la participación de Andrea Chávez, secretaria también de la Comisión. Hola, buen día a todas, todos y todes. Efectivamente, no podemos permitir este tipo de situación porque desafortunadamente no solamente ahí quedan secuelas para las familias y hay también estos crímenes que desafortunadamente es en consecuencia a todas estas agresiones, a todas estas violencias. Debemos exhortar y exigir y ir de la mano precisamente con este punto de acuerdo para que ahora sí, ni una más, no hay que permitirlo y hay que alzar la voz y denunciar, porque eso es algo que nos hace falta, la educación de la denuncia, hay que denunciar porque efectivamente hay mucho más casos y no nos quedemos ahí. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de nuestras compañeras Marisol Gacé, que también está con nosotros acompañándonos, y también nuestra compañera Carla Díaz, que también está aquí. Le cedería el uso del micrófono a nuestra compañera Andrea Chávez. Gracias, presidenta. Agradecer nuevamente a los medios de comunicación por brindarnos la cobertura, por supuesto a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, nuestra diputada poblana Julieta Vences, quien siempre nos invita a acompañarla en los esfuerzos, en la lucha y en la convicción de generar un espacio más libre, más digno y más seguro para todas las mujeres de este país. Sumarme al punto de acuerdo que presenta nuestra diputada Julieta Vences y que acompañan diputadas federales de todas las entidades federativas, particularmente del grupo parlamentario de Morena, puesto que justamente en estos 6 estados en los que se van a renovar las gubernaturas, las encuestas nos favorecen, entonces tenemos que ser nosotras las primeras, las que exijamos que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos por los formatos 3 de 3 y que las autoridades competentes puedan cerciorarse de que que las aspirantes, los aspirantes a las candidaturas protestan bajo decir verdad, de que cumplen con todo lo establecido en estos formatos, pues que sea efectivamente real, que sea efectivamente verdadero. Estaremos nosotras dando la lucha en este marco del 8 de marzo, próximo a conmemorarse, conmemoraremos la lucha de las mujeres a través de la historia en todo el mundo y por supuesto recordarles que no nada más se renuevan las gubernaturas de estos 6 estados, sino que también se renueva el Congreso local del estado de Quintana Roo y también los ayuntamientos, sindicaturas y regidurías del estado de Durango. Estaremos muy revisoras, muy pendientes de que las autoridades competentes estatales, nacionales puedan cumplir con su obligación precisamente establecido derivado de una reforma constitucional que propuso este grupo parlamentario en el año 2020. Les agradezco mucho. Gracias, presidenta. Muchas gracias, querida Andrea. Agradecerle también a Adriana Bustamante por su presencia y al compañero Roberto Valenzuela. Por nuestra parte sería todos. Muchas gracias, compañeras y compañeros de medios de comunicación, por cubrir a pesar de toda la saturación de actividades que tenemos. Nos vamos corriendo para seguir viendo el tema también de la reforma eléctrica. Muchas gracias.